Continuamos entonces con el proceso ejecutivo que era el que estábamos viendo. Ya habíamos llegado hasta el artículo 455, ¿cierto? Estábamos hablando del remate por comisionado, quiénes lo podían hacer, cómo se fijaban las tarifas. El parágrafo tercero, que no, el tema de títulos de depósito judicial desmaterializados, que decíamos que teníamos que llegar a eso para que ya no se lleven en físico y se verifican con la superintendencia financiera. Bueno, el 455 entonces nos habla del saneamiento de nulidades y aprobación del remate. Si ustedes miran con cuidado, hemos ido, tal como lo trae el artículo, y así hay que hacerlo paso por paso. Entonces se van dando las situaciones en torno a esa diligencia de remate. Cuanto a las nulidades, hoy cómo quedó hoy las irregularidades, dice que esas irregularidades solo se pueden alegar antes de la adjudicación, porque si ya se produce el fenómeno de la adjudicación, quedan saneadas. Esto me parece acertado a todas luces, porque antes se tenían muchos inconvenientes en desarrollo de los procesos ejecutivos y las personas de alguna manera se dan la maña para entrar a intentar improbar el remate o que se declarara improbado para tener que presionar o disponer de que se hiciesen nuevamente. Ahora, en aras de la lealtad y de la buena fe, pues antes de la adjudicación se pueden alegar, si no, ya quedaron saneadas y tiene absoluta validez. El juez entonces aprueba dentro de los 5 días siguientes ese remate y deja los concedidos en el inciso primero del artículo 453 y hace la reserva de dineros para el pago de deudas. Entonces, aquí dos partes. El 453, que ya lo habíamos visto, cómo funciona y a quién es el rematante y cómo se considera. Y el otro, la reserva de dineros para el pago de deudas, que consiste pues, por impuestos, por servicios públicos, por cuotas de administración y por gastos de parqueo o depósito. Aquí, digamos, hay que mirar con cuidado porque el rematante tendrá que estar asesorado y mirar efectivamente se soliciten estos pagos. Por eso dice el juez pagará esas deudas, lo tengo allí con título en mayúscula, obviamente reconocidas, para que eso no sea y no tenga por qué ser a cargo del rematante. Él es un tercero de buena fe que entra a comprar el bien. Por lo tanto, tienen que estar revalidados todos esos montos. Impuestos, el de servicios públicos, el de las cuotas de administración, muy común en regímenes de propiedad horizontal, y por gastos de parqueo, depósitos, cuando estamos hablando, ejemplos de bienes muebles, como pueden ser mercancías o vehículos automotores, en fin. Entonces vea que se pueden revalidar y pueden quedar a título de deudas. Y como siempre en Colombia, pues el juez que tiene que entrar a pagar primero las deudas. De tal manera que allí lo revalidaría. Ese auto que aprueba el remate, ¿qué contiene? La cancelación de los gravámenes existentes. Por eso se dice popularmente que el rematante recibe el bien saneado y en el fondo es así. Hay que tener en cuenta que eso es una consecuencia de esto y además, pues el tema que hablamos anteriormente de las deudas. Entonces, lo primero, cancelación de los gravámenes existentes a título de hipoteca, prenda, afectaciones a vivienda familiar, patrimonio de familia, en fin. Para la prenda, ley especial, ya muchas veces la hemos mencionado aquí. Ordena la cancelación del embargo y levantamiento del secuestro. Acuérdese que estos son medidas cautelares que tienen que estar materializadas para poder llegar al remate. Como ya se produce, pues ordena esa cancelación de ese embargo y el respectivo levantamiento del secuestro. Copia del acta del remate y el auto que lo aprobó, que el juzgado va a entregar 5 días después de que haya sido expedido. Si los bienes están sometidos a registro, bienes inmuebles todos, ¿cierto? Y algunos muebles como los vehículos, copia del auto que debe inscribirse y protocolizarse en la notaría, ¿cierto? Escritura pública al expediente. Cuarto, ordenaría la entrega del secuestro al rematante. El bien está en manos de un secuestre, ¿cierto? Lo está administrando mientras y hasta que se produce y queda en firma el remate, por eso aquí se lo ordena entregar. Entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que estén en poder del ejecutado, si a ello hay lugar. Ustedes saben que hace la operación matemática y si eso existe, pues ahí entrará a revalidar y le dice que le entreguen los títulos que le corresponden.
La expedición o inscripción de acciones rematadas cuando se trate de sociedades, las cuales, y vimos, hay un artículo y aquí lo analizamos, en el manejo o para el manejo de esas sociedades. Y entrega del producto del remate al acreedor, hasta la concurrencia del crédito y las costas, si hay remanente al deudor, si no estuviera embargado. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí el juez tiene que entrar con cuidado a mirar. Entrega el producto del remate al acreedor hasta donde esté dispuesto, ¿no? Acuérdense que el acreedor fue el que promovió la actuación y todo, y se le den 100 millones de pesos. El bien se remató por 150 millones de pesos. ¿Qué sucede? Que las costas y el crédito suman 100 millones de pesos. Eso es lo que el juez le entrega al acreedor. Ahí, segundo paso, tiene que entrar a mirar si hay remanentes. Porque si hay otro juzgado que haya aparecido y haya dicho que él va por los remanentes, acuérdense que hay un oficio y entonces este juez que produjo el remate tiene la obligación de enviárselo al otro juez que tiene el remanente. Porque la consecuencia de esto, estamos hablando de los 100 millones de pesos para arriba, porque los 100 no los puede tocar, esos son del acreedor y se los tiene que dar todos, pero estamos con el tema de los 50 millones en el ejemplo que estamos dando. Y hay un remanente, digámoslo, en un proceso que otro colega suyo le pidió, o sea, otro juez, porque allá se inició otra actuación contra ese mismo deudor y le pidió remanentes de 30 millones, pues ordenará 30 millones para ese juzgado donde está pedido ese remanente. Quedarían 20. ¿A quién se le entregan? Pues al deudor, porque él ya satisfacería todas las obligaciones que están pendientes, aún con todo y remanentes. Si no hay remanentes, pues se entrega la plata que corresponda al acreedor y todo el restante será para el deudor. Con todo, el juez siempre debe hacer la reserva para el pago de las deudas, ya se los decía, eso lo deja aparte y eso es lo primero que paga. Tiene 10 días después de la entrega del bien al rematante para aprobar esas deudas. Ojo, es una carga del rematante. Si no, entonces el juez ordena entregar las partes del dinero reservado. Por eso se llama una reserva y ahí es donde les decía, esto tiene su quehacer jurídico en el cual, así sea rematante porque tenga la plata, no es simplemente meterse a ello porque puede correr unos grandes riesgos. Ejemplo, puede vivir en administración 15 millones de pesos. Yo, que si eso no lo logra meter entre deudas, ¿qué pasa? Que lo tiene que asumir. Ahí es donde nosotros los abogados entramos a hacer el ejercicio de apoyo y decir, bueno, mira cómo es esto, ya sé que tiene 10 días después de la entrega del bien al rematante para probar esas deudas y que sean incorporadas ahí, si no, ya les digo, las tendría que asumir. Después, entonces, el 456, la entrega del bien rematado. Secuestre tiene 3 días después de recibir la comunicación para hacer la entrega. Si no lo hace, el rematante debe solicitarle al juez la diligencia de entrega, la cual debe efectuarse en un plazo no mayor a 15 días después de la solicitud. ¿Y quién lo haría? Pues el juez. Esto es de los muchos eventos en los cuales en la teoría es una cosa y en la práctica es otra, porque uno podría aquí analizar, cualquiera de ustedes decir, pues es expedito, porque vea que se le avisa el secuestro y solo tiene 3 días después de que reciba la comunicación y entrega. Y si no entrega, pues el interesado, que es el rematante, el tercero le solicita una diligencia de entrega que se debe efectuar en un plazo no mayor a 15 días después de la solicitud. Y ahí vienen los líos, parte de los líos. Porque resulta que si el juez, como pasa en distritos judiciales grandes, en congestionados, pues tiene su agenda congestionada, esos 15 días pueden llegar a significar meses y en algunos eventos años, de tal manera que es de los casos que ya les digo que riñe de manera directa y frontal el tema de la teoría con la práctica. No cabe oposición ni derecho de retención. Si existen motivos a favor del secuestro por su gestión, se le deberán pagar con el producto del remate. Claro, tendrían que estar incorporados porque eso es parte de la gestión. Acuérdense que el secuestre lo que está fungiendo es como un administrador nombrado por el juez, mientras se desarrolla el proceso. Pero ya aquí, como estamos en entrega, pues ahí es donde aparece él con sus respectivas cuentas. El 457 nos dice eventos en los cuales hay necesidad de repetir el remate o se declara remate desierto, que son dos distintas situaciones. La primera,
Siempre que se impruebe el remate o se declare sin valor, se procede a repetirlo con la misma postura. Estamos hablando de la repetición del remate. Se imprueba el remate, lo que sea, o se declara sin valor. El remate desierto es porque no hay postores, que es un evento distinto. Se publicita como hay que hacerlo los bienes y no hay interesados. En ese caso, el juez tiene que señalar fecha y hora para una nueva licitación. Ojo, aquí ya no es repetirlo, sino aquí vamos a una nueva licitación. Y si fracasa con la segunda licitación, puede aportar un nuevo avalúo. ¿Por qué el legislador hizo esto? Y me parece también sabio, en el sentido que si no hay postores, no hay interés, pues obviamente lo que el Estado se tiene que preocupar es para que ese bien sea atractivo para quien lo vaya a rematar. Eso es lo que más le interesa, digamos, a todos los sujetos procesales, que el bien sea atractivo y que efectivamente sale al remate, porque es que si el bien no sale al remate, el problema, el conflicto no se resuelve, porque la única forma de resolverlo es con el producto del remate. Pues cuando hay remate desierto, que hay que entender y que prende las alarmas, que si fue desierto a nadie le interesó. Y es fácil entender que en un tema de actividad comercial, pues es que su precio no llama la atención, por lo tanto, pues no hay interés. Como sucede totalmente al contrario, ¿no? Que es muy común. Hay bienes que uno o la gente que se dedica a eso sabe en el comercio que están, o sea, colocar también un ejemplo en un promedio de 100 millones de pesos y va por un avalúo de 50, 40, 60 millones de pesos, pues vean que eso llama la atención, porque si usted es una persona que quiere invertir, si usted es una persona que conoce, y estamos dando en este ejemplo de bienes inmuebles, en materia inmobiliaria, pues a usted le interesaría, porque ahí si comercialmente lo puede vender en 100 y usted ha estructurado todo el tema de deudas y todo el tema de lo que le va a quedar, pues le puede dar un buen margen. Por eso es que en esto fue, o en una época esto fue tan buen negocio, porque los márgenes que daba de trabajar o de poder trabajar eran muy amplios. Pero si se da el fenómeno contrario, pues no hay interés, entonces nadie se inscribe, nadie va a hacer postura. Y por eso dice que si fracasa la segunda licitación, se puede aportar un nuevo avalúo, porque tendría que hacerlo de acuerdo a las circunstancias y decir, no, pues es que está pidiendo 100 millones de pesos y resulta que esto no es atractivo si no sale por menos de 50. Bueno, tocará que con ese nuevo perito, mirando las circunstancias, diga, sí, efectivamente aquí el mercado inmobiliario no va con las características de este inmueble a 100 millones de pesos, sino a 50. También puede hacer el deudor que solicitar esta nueva licitación pasado un año desde la fecha en que quedó en firme el último avalúo, para efectos de actualizar. El 458, la venta de títulos inscritos en bolsa, vamos a las acciones, ¿no? Puede pedirla a cualquier parte una vez en firme la liquidación del crédito y el juez ordenar la respectiva venta. Si pasan 15 días y no se pudiera hacer la venta, se rematarán de acuerdo a las reglas generales, a no ser que las partes insistan en su enajenación. Acuérdense que siempre les dan la primera opción, por llamarlo así. El 459, entrega del bien objeto de obligación de dar, porque todo lo anterior lo estamos revalidando en materia de dinero en efectivo y de acciones. Pero bueno, si estamos frente a obligaciones de dar distintas a sumas de dinero, entonces en firme ese auto o sentencia por ese tipo de obligaciones, el juez ordena el secuestre su entrega. 460, la ejecución del hecho debido. Ojo, ejecución del hecho debido, obligaciones de hacer, ¿cierto? Entonces, en obligaciones de suscribir documento de intervención de un tercero, en obligaciones de hacer o de no hacer, que lo vimos que puede darse cuando el deudor no quiere cumplir y la parte entonces contrata al tercero. Entonces, en las de documentos y en las de aparición de terceros, en cumplimiento de obligaciones de hacer y de no hacer. En firme, se autosentencia, se da cumplimiento a los artículos 433, 434 y 435 sin perjuicio de que se continúe por los perjuicios y las costas. Pues allá era la forma y se sigue ese mismo tratamiento. El 461, terminación del proceso por pago. Se puede impedir el remate de bienes mediante el pago de la obligación a las cuentas antes de iniciar la audiencia del remate. No es tan común, pero puede darse. Resulta que el deudor consigue
el dinero que adeuda ya está establecido ahí y no quiere perder su bien inmueble, por ejemplo. Podía aparecer antes, eso sí, iniciar la audiencia de remate. O sea, iniciar la audiencia de remate ya se va al ejercicio del remate. Antes de iniciar la audiencia de remate, entonces pagando todo lo que corresponde a la obligación y las costas. Recuerden que en el fondo en el juez no le interesa es sino que se pague. Por eso, pues no habrá remate ni diligencia de remate si la parte llega probando que efectivamente canceló todo por lo que está siendo ejecutado. El juez ordenará la cancelación de embargos y secuestros si no hay remanentes. Porque si hay remanente, recuerde que siempre lo tiene que enviar al juzgado que se lo ha pedido. Si se trata de sumas de dinero y no existe la liquidación del crédito y las costas, el deudor puede presentar y se le corre traslado al demandante. Que cualquiera de los dos lo puede hacer, demandante o demandado. Vamos a la liquidación del crédito y las costas porque necesitamos saber con precisión cuánto es el valor, cuánto es lo deudado. Por eso el título del artículo está hablando terminación del proceso por pago. Pago total de la obligación, porque la única manera que termine el ejecutivo es con el pago total de la obligación. Si hay lugar a una liquidación adicional por efectos del tiempo, que es muy común, se conceden 10 días. Y si no se consigna, pues la ejecución seguirá solo por lo adicional. Y se ordena la entrega de las sumas depositadas. Pues hará el ejercicio y ahí dispone entonces a quién corresponde. Citación a acreedores con garantía real. Pues el 462 llama la atención en una situación que es también muy común y es todo el tema de terceros acreedores con garantía real. ¿Por qué es obligatorio citarlos? Porque ellos tienen unos derechos al haber constituido esa hipoteca. Miren que ellos tienen unos derechos, pero ellos no están vinculados con el tema de acreedor-deudor originales. Pero ejemplo, y vamos a hablar solo de ese que es el que nos interesa, bienes inmuebles, estamos hablando de hipotecas, de prenda no vamos a hablar porque la ley especial habla de ellas, entonces allá tendrán que ir a mirar, pero las hipotecas o respecto a las hipotecas, es una garantía sobre bienes inmuebles. Y resulta que yo acudí a esa figura que en derecho existe y me constituyo en un acreedor hipotecario. ¿Por qué? Porque la hipoteca me la constituyeron a mi favor, que es lo más común. Que con base, ejemplo, en un préstamo, pues yo pido garantía con el bien inmueble. Entonces yo presto el dinero y se constituye una hipoteca a favor mío en garantía de lo que me debe y yo entonces ahí asumo la calidad y tengo la calidad de acreedor hipotecario. Cuando se hace el estudio del certificado de libertad y tradición, pues se encuentra la respectiva anotación en donde dice Francisco Trujillo es acreedor hipotecario, pero se está promoviendo un proceso ejecutivo en torno a ese bien inmueble, hay que llamarlo, ahí es donde es obligatorio llamarlo. ¿Qué pasa y qué puede pasar? Dos cosas, el juez lo cita y tiene 20 días para comparecer el acreedor hipotecario a ir a hacer defender sus derechos. Pueden acudir ante el mismo juez en proceso separado o adelantar la ejecución en el que se les cita. Por ejemplo, si algún acreedor formula una demanda que sea competencia de uno superior, pues se remite o lo que haya lugar, podría participar, hacerse partícipe ahí. Entonces, dos cosas en ese primer evento. El mismo juez o por proceso separado, dice que usted quiere iniciar uno con base en su hipoteca y ese sería separado, o usted se une a la ejecución que ya se está adelantando. El otro evento es que no acuda. Entonces, puede hacer valer sus derechos en el proceso citado, que ya existe hasta antes, del auto que fije fecha para remate o del auto que decrete la terminación por cualquier causa. Pero si no aparece, el bien será rematado y el gravamen levantado, dejando al acreedor en calidad de quirografario. Palabras más, palabras menos que hace, lo degrada en el mejor sentido de la palabra, porque él tenía una creencia hipotecaria que está por encima de la singular o quirografaria, y por eso él tiene una preferencia. Aquí le están dando la oportunidad, y por eso resalto, si no aparece, pues tendría que ser muy raro, pero si no aparece, ¿qué le sucede? Que su garantía real
se conserva en cuanto al monto, pero ya no tiene calidad de hipotecaria, sino simplemente quirografaria o singular. Para que él, si a futuro quiere pues defender sus derechos, lo haga, pero bajo esa calidad o en esa calidad o ese rango. Ya les digo, es muy rara, porque el acreedor hipotecario obvio va a querer participar del proceso defendiendo su garantía hipotecaria, que está por encima de las singulares. Entonces él tiene preferencia y prevalencia en ese proceso. Si existe curador ad litem, debe presentar la demanda ante el mismo juez, que puede ordenar por auto irrecurrible que se otorgue la primera copia de la escritura pública. Si para caso de procesos, estamos hablando de los que antes se llamaban hipotecarios, con garantía hipotecaria. El 463, que nos permite la posibilidad de acumular demandas. Entonces, ¿cuándo se puede? Procesalmente, ¿no? Que es lo importante. ¿La figura cabe? Sí, cabe. ¿Cuándo? Pues antes de notificar el mandamiento de pago al ejecutado, ¿sí? Antes del auto que fije fecha para el rebate, segundo escenario, o antes del auto que decrete la terminación excepcional del proceso por cualquier causa. En cualquiera de esos tres eventos, entonces se podría pedir la acumulación de demandas ejecutivas. ¿Bajo qué reglas? Que la segunda y las demás deben reunir los mismos requisitos de la primera. Si eso se da en el nuevo mandamiento ejecutivo, entonces se ordena suspender el pago a los acreedores y emplazar a los que tengan créditos contra el deudor. Se tienen 5 días para acumular esas demandas. Ya acumuladas, se adelantan simultáneamente en cuaderno separado el trámite de cada demanda, y las excepciones se resuelven en una sola sentencia, si hay lugar a excepciones de fondo o de mérito. Antes de la sentencia o del auto de seguir adelante la ejecución, cualquier acreedor puede solicitar, cualquiera, que se declare que su crédito goza de preferencia. Lo hablábamos, ¿no? Es preferente, ejemplo, uno hipotecario, porque existe una garantía, a uno singular o quirografario. Entonces él puede decir que su crédito goza de preferencia. ¿Por qué lo va a hacer y por qué tendrá que interés hacerlo? Y ustedes, a título de consejo, ¿por qué lo tendrán que hacer? Porque es que a ese es el primero que se le ordena el pago, está por encima, por lo tanto yo lo defiendo. O lo otro que puede solicitar es que se desconozcan otros créditos, pues hasta ese momento no hay más y no hay ninguno que demuestre tener derecho sobre eso, pues se desconozcan esos otros créditos. En la sentencia, entonces, ¿qué se va a ordenar? Que con el producto del remate se paguen los créditos, pero de acuerdo a la prelación de la ley sustancial. Entonces ahí tenemos que entrar a mirar. Se ordena el pago de costas, como hay que hacerlo siempre en todos los procesos, y ordena practicar conjuntamente la liquidación de créditos y las costas. Y en ejecutivos con garantía real, entonces estamos hablando del tema de hipotecarios para inmuebles, se pueden acumular demandas con garantía real sobre los mismos bienes. Y ojo que con este aspecto hay que tener cuidado. Si existe o puede caber la figura, pero demandas con garantía real sobre los mismos bienes, hipotecas constituidas sobre el mismo bien inmueble, no de otros. Si no, no hay lugar o no había lugar a la figura de la acumulación de demandas ejecutivas. Y el 464 entonces nos trae el derrotero para la acumulación de procesos ejecutivos. Entonces, ¿qué requisitos? Se debe tener un demandado en común para que pueda procederse a la acumulación de procesos ejecutivos, o sea, un deudor común. Perseguir total o parcialmente los mismos bienes de ese deudor, como segundo requisito. ¿Bajo qué reglas? Se pueden acumular uno singular con uno hipotecario, pero lo tiene que solicitar el ejecutante de la garantía real. Entonces, que él es preferente y prevalente, la de él hay que pagarla primero, él lo puede solicitar. La acumulación se puede dar de procesos ejecutivos aún sin haberse notificado al deudor. Como regla no son acumulables los procesos ejecutivos seguidos por jueces de distintas especialidades. Estamos hablando de uno de familia, con uno civil, o bueno, uno laboral, en fin, no son susceptibles de acumulación por distintas especialidades, digámoslo así, distintas jurisdicciones. Y se debe seguir las reglas de la acumulación, tanto en la parte general como en el artículo
463, que lo acabamos de ver, que es la acumulación pero de demandas. Se aplican para acá en tanto como la parte general. La concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades. ¿Qué se puede dar y qué figura y cómo se maneja? Es que se estén adelantando procesos laborales o procesos de alimentos o procesos de jurisdicción coactiva contra el mismo deudor. Ojo que es concurrencia de embargos, pero si hay concurrencia, embargos que pesan sobre los bienes tienen que ser del mismo deudor. Entonces, ¿qué sucede? Mediante oficio puede pedir los embargos en uno civil. ¿Y qué sucede? Entonces el juez civil, que asume el conocimiento, ¿cierto?, realiza el remate y antes de la entrega del dinero, porque le correspondería, pero mire que ahí hay otras especialidades de mayor rango sustancial y constitucional. Entonces ordena a los jueces presentar la liquidación definitiva y en firme, que lo hace por auto, que comunica a los otros jueces por oficio. Ya como él tiene conocimiento, le dice el juez laboral: sí, aquí se va a producir el remate de un bien de este deudor, que también tiene con usted un proceso laboral, unas acreencias laborales que son o están en un rango mayor, asimismo las de alimentos o las de jurisdicción coactiva. Y entonces le comunica a los otros jueces por oficio, que es susceptible por los acreedores de origen civil, o sea, atacarse. Y en los procesos laborales de alimentos o jurisdicción coactiva tiene 10 días después de recibido el oficio para interponer el recurso. ¿Por qué? Porque ellos tienen una preferencia o prevalencia en el pago de sus acreencias. En otras palabras, las acreencias laborales, las acreencias de alimento, las acreencias del Estado, que son todas las de jurisdicción coactiva, están por encima de las civiles. Por lo tanto, en este caso también la acción civil, y como el juez civil es el que realiza el remate, tiene que entrar a tener en cuenta esas otras acreencias de diferentes especialidades que están por encima de la de él, porque esas serían las primeras que se tendrían que entrar a pagar. La persecución de bienes embargados en otros procesos, la famosísima figura del remanente. Entonces, ¿se pueden perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso? Sí, pidiendo el embargo de los que se llegaren a desembargar y pidiendo el remanente del producto de los que ya están embargados. Entonces, el proceso va bien adelantado y es el mejor de los escenarios, pues usted pediría pedir el embargo de los que se llegan a desembargar y tendría que estar presente y pendiente, no es lo más común. Lo más común es pedir el remanente del producto de los ya embargados. Claro, porque yo me doy cuenta y ahí me aparece en la anotación respectiva que ese bien inmueble ya está embargado a cuentas de otro juzgado. Si yo no tengo otros bienes, ¿qué tengo que hacer? Pedir remanentes. Entonces, para esos acreedores de los remanentes, ¿qué situaciones procesales se pueden presentar? Primero, que aceptado el embargo, si se pide suspensión del proceso, tiene que estar suscrito por los nuevos acreedores. Otra, pueden presentar la liquidación del crédito los que estén facultados, o sea, que estén reconocidos como remanentes. Ya tuvimos también la oportunidad de hablar de ellos. Ellos también podrían entonces solicitar y presentar la liquidación del crédito. Acreedores de remanentes, que es como tendrían ese nombre. El nombre técnico dentro del proceso serían acreedores de remanentes. Entonces ya uno entiende que son remanentes y que si hay remanentes es porque ese bien ya estaba embargado a órdenes de otro juzgado y como consecuencia de ella va, por eso su palabra, solo por los remanentes, si quedan y si hay lugar a ellos. Y tercero, solicitar la orden de remate y hacer las publicaciones. En eso también puede participar en su calidad de acreedor de remanentes. Y no dejarse confundir, claro, va por el remanente, para que ustedes lo entiendan, ¿qué es? Lo que sobre, la sobra, si es que sobra. No es que porque él haya presentado la liquidación del crédito, entonces vaya a estar por encima del ejecutivo de origen, no, él tiene que esperar el remanente. Y en el remanente, claro, como es un ejercicio matemático, obviamente si usted quiere beneficiarse de él es porque quedó
como producto del remate un dinero por encima de lo que adeudaba, porque si no, no hay lugar. Si llegamos al primer rematante, se remata el bien por 80 millones de pesos, la deuda con el primer acreedor es de 100 millones de pesos, pues obviamente que ahí los de remanente no tienen nada que hacer, porque ni siquiera alcanzó para el primero, le quedaron faltando 20 millones de pesos, entonces no podemos hablar de remanente. Es una figura que en materia de derechos y con la práctica y la experiencia, pues uno dice estar muy mal parado si va por remanentes, porque como es un título de deuda, y en estos casos donde sea ese monto o vaya ya muy alto, pues nada, las personas de remanentes van a quedar sin la posibilidad de la ejecución. Puede pedir la aplicación del desistimiento y la consecuente terminación del proceso. ¿Cuál desistimiento? El desistimiento tácito, el del 317. La orden de embargo entonces se comunicará por oficio al juez que conoce, ¿sí? Y practicado el remate de todos los bienes y cancelado el crédito y las costas, el juez remite el remanente al otro juez. Eso ya se nos había dicho y eso es lo que tiene que hacer. Siempre cuando quede. Entonces le diga, listo, aquí mi caso era por 100 millones de pesos, les dije en el ejemplo, el remate se produjo por 150, por lo tanto yo reservo 100 para pagarle aquí al acreedor y terminé mi proceso, el primer proceso, y lo otro, como usted señor juez, colega, le había solicitado, pues quédese con los remanentes, y el remanente será de 50, y en ese segundo evento entonces tendremos que empezar a mirar todo el ejercicio de la distribución a ver cómo quedó. El 467, la adjudicación o realización especial de la garantía real. Entonces el acreedor con garantía real puede. Nos ubicamos única y exclusivamente si hay hipoteca, que sabemos que sus derechos son prevalentes y prevalentes, entonces va aquí a actuar por él tener la primera posibilidad. Ahí uno se puede imaginar, ¿cierto?, fácilmente cuál tiene que ser o cuáles serían las condiciones. Primero, la existencia del inmueble. Segundo, la existencia de una creencia, en este caso hipotecaria, o sea, que usted tiene la calidad de acreedor hipotecario. Entonces usted va directamente por el cumplimiento de su garantía. ¿Cuál? La que aquí se denomina hipoteca. Puede pedir la adjudicación del bien dado en garantía como pretensión principal. Y ojo que esto no es en materia ejecutiva. Ya saben, ubíquense solo en adjudicación cuando existe hipoteca. Entonces esa es una primera posibilidad que yo como abogado tengo que analizar, y es pedir la adjudicación del bien dado en garantía como pretensión principal. Como yo sé que en Colombia existen pretensiones principales y subsidiarias, este es un caso de subsidiariedad en el cual puedo pedir en subsidio, o sea, la pretensión subsidiaria, si el demandado propone excepciones de mérito, se le dé trámite especial al artículo 468, que es ejecución propiamente dicha. Entonces vamos por partes. Pretensión principal, que se me adjudique el bien. Pero en aquel evento en donde el demandado, pues me estoy adelantando las circunstancias, acuérdense, yo soy el demandante y estoy hablando de la adjudicación del bien, pero si el demandado propone excepciones de fondo de mérito, que se le dé el trámite especial del 468, que ya iríamos directamente a la ejecución, no a la adjudicación, pero miren que se la pido como subsidiaria. Entonces, para que entiendan la figura, técnicamente, ¿qué hago? Lo primero que le pido es adjudicación, pero ya vamos a ver los requisitos de la adjudicación, y entre los requisitos de la adjudicación está establecido que no se propongan excepciones de fondo de mérito, porque si se proponen excepciones de fondo de mérito, pues miren que no se podría adjudicar, tocaría esperar todo el proceso para mirar quién tiene la razón, o sea, pues si prosperan esas excepciones o no. Si eso sucede, si proponen excepciones de fondo de mérito, entonces viene lo subsidiario. ¿Qué es lo subsidiario? Que como ya no se puede hacer la adjudicación, que vayamos directamente a la ejecución. Entonces, en el primer escenario de adjudicación nos ubicamos con qué, aparte de todo el artículo 82, con qué debe acompañar la demanda. Título que preste mérito ejecutivo, claro, tiene que probar, hipoteca legalmente constituye. El gravamen con que se hizo, el contrato de hipoteca o de prenda que exista, el certificado del registrador del bien
que el bien es del demandado, de propiedad del demandado, con fecha de expedición no superior a un mes. ¿Por qué? Este es el certificado que nosotros conocemos como de libertad y tradición, que saben ustedes que es el que me determina la historia jurídica del bien. Por eso me lo pide con una fecha de expedición no superior a un mes. Y ahí que se va a corroborar que efectivamente el bien sea del demandado o esté en cabeza del demandado. Si no, pues careceríamos de legitimación. El avalúo, ya hablamos de cómo lo dispone el artículo 444. Allá vuelven y lo repasan. Allá ya dijimos el derrotero, cómo se hace el avalúo de un bien inmueble en Colombia. Y debe también presentar la liquidación del crédito a la fecha de la demanda. Entonces, primer paso, porque estamos intentando lo nuevo en el código, que es la adjudicación o realización especial de la garantía. Listo, ya sé mi demanda, un régimen general, con todo lo que voy a pedir. Segundo, el juez libra mandamiento ejecutivo y, dos cosas. Uno, previene al demandado de la pretensión de la adjudicación. Le dice en ese mandamiento ejecutivo, aquí como pretensión principal se pidió directamente la adjudicación. Y practica las medidas cautelares sobre el bien. Estamos hablando de bienes inmuebles. ¿Cuáles son las medidas cautelares que va a practicar sobre el bien? Pues el embargo y respectivo secuestro. ¿Qué defensas puede plantar el demandado? Tiene 10 días porque es el traslado cierto en materia de ejecutivos. Nosotros ya vimos todo el régimen de los procesos declarativos, bueno, los verbales, ¿cierto?, que son los que tienen el régimen y el traslado de 20 días. Aquí en los ejecutivos, entonces, el traslado es de 10 días. ¿Qué puede plantear el demandado? Como mecanismo de defensa, que ya lo vimos, ¿cierto?, puede pedir la regulación o pérdida de los intereses, la reducción de la pena, en este caso de la hipoteca, la fijación de la tasa de cambio o tachar el título ejecutivo o el contrato de hipoteca, dependía. Y pues ya saben ustedes, se le da un trámite de vía incidental que se resuelve por auto, que es susceptible de apelación en el diferido. Esto es un mecanismo general, pero aquí también aplica en esta adjudicación que estamos hablando, o la realización especial de la garantía. Primer escenario. Segundo escenario, puede proponer excepciones de fondo de mérito. Tercer escenario, puede objetar el avalúo. Es decir, que aquí lo tiene que presentar con la demanda y lo presentó. Y lo mismo sobre el cuarto, objetar la liquidación del crédito. Claro, lo puede hacer porque eso ya viene con la demanda. Entonces puede que exista inconformidad respecto al avalúo o a la liquidación del crédito, pero eso no se debe considerar oposición. Por lo tanto, el juez entraría a resolver esos dos eventos, 3.3 y 3.4, y sigue el trámite especial, porque ahí solo está objetando el avalúo, objetando la liquidación. Entonces no es un régimen de oposición, no, simplemente lo está haciendo o al avalúo, por no estar de acuerdo, o por no estar de acuerdo con la liquidación del crédito. Por eso es que allí le permite al juez que lo resuelva y el trámite especial seguiría. Puede solicitar que antes de la adjudicación se intente subastar. También lo puede hacer el acreedor de remanentes, también aparece, y si no se presentan postores, procede la adjudicación. Pues, vamos siguiendo el derrotero, ¿cierto? Antes de la adjudicación, acuérdense que se fue como pretensión principal por la adjudicación. Con todo eso le asiste un derecho al demandado, y ahí ustedes tienen que estar muy atentos, porque ustedes pueden estar representando al deudor que se ha ido por esta vía o esta realización especial de la garantía, y usted podría presentar, ¿cierto? Puede hacer el acreedor de remanentes que se intente subastar el demandado y el acreedor de remanentes. Estamos hablando de calidad de demandado, deudor, ustedes lo están representando. Antes de que se adjudiquen, intenten subastar, pero esto no es una cosa tampoco arbitraria o que sea indispensable hacerla. No, usted se tendrá que sentar con su cliente y analizar con sumo cuidado la situación, a ver si intenta subsastar, si eso vale la pena hacerlo o mejor no. Y si se da todo ese fenómeno y se saca a la subasta y no hay postores, o sea, se declara desierto el remate, nos vamos por la adjudicación directa. Eso es lo que puede hacer el demandado.
seguimos en el escenario del proceso de realización especial de garantía. Si el deudor no se opone, no objeta, ni hay petición de remate previo, que es lo que puede hacer, entonces se adjudica el bien por el 90% del valor del avalúo. Auto donde ordena cancelar los gravámenes, las medidas cautelares, las inscripciones, las entregas de dinero, bienes, en fin. Entonces miren que ahí iríamos y procedería por la adjudicación directa. Ojo, se adjudica ese bien por el 90% del valor del avalúo. Como es a futuro, por eso tiene que darse la condición y por eso está explícito allí. El deudor ni se opone, ni objeta, ni pide que se subaste. Pero como esa era la pretensión principal del demandante y cumplió con todos los requisitos, pues se procedería, digámoslo así, a la adjudicación directa. Lo que pasa es que esa adjudicación directa, en cuanto al valor real, está establecido en el 90% del valor del avalúo. O sea, por eso es que se va. Y ahí entonces podemos tener el quinto escenario, de que si ese valor de la adjudicación, tenemos tasado en el 90% por el valor del avalúo, ¿cierto?, es superior al monto del crédito, entonces el acreedor dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de plazo para oponerse, o si hay oposición al auto que lo reciba, tiene que consignar la diferencia. Entonces, dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo para oponerse, porque mire que el valor de la adjudicación es superior al monto del crédito, y a usted se lo adjudicaron solo por el 90% del valor del avalúo. Lo que quede por ahí encima, porque a usted ya le adjudicaron el bien como acreedor, como demandante, pues obvio que usted tiene que pagarlo. Por eso es que viene todo este ejercicio y le está diciendo al vencimiento del plazo para oponerse, y si no hubo oposición al auto que lo reciba, porque tendría que consignar la diferencia. Obvio que si no la consigna, pues tenemos que volver a mirar el 453 porque me penalizarían. Ojo que estoy en el evento que esa adjudicación es superior al monto del crédito. Yo no puedo pelear como demandante, sino hasta el valor del crédito. Para este trámite se obliga, claro, a conocer el domicilio del propietario. El bien no puede estar embargado y no pueden existir acreedores con garantía real o de mejor derecho. Eso es parte de que usted como abogado se tiene que sentar a mirar con cuidado la situación y decir, ya lo sabe, esto es lo primero que tiene que barrer. El domicilio del propietario lo tiene que conocer. Si el bien está embargado, no se puede acudir a la realización especial de la garantía. Ya hay un embargo y hay unos derechos allá adquiridos que hay que pelearlos en una acción ejecutiva donde ya estén ordenados. Y no puede existir o no pueden existir acreedores con garantía real de mejor derecho, porque si no, lo mismo, habría que defender por ser un mejor derecho o tendrían que llamarse para que defiendan ese mejor derecho, y entonces ahí no podría procederse a esa adjudicación directa. Digamos que el contexto de esto es que hay que entender que esa adjudicación directa, el bien se le va a entregar al acreedor. Por eso es que hace tanto llamado y se tiene que tener tanto cuidado con otros posibles acreedores. Porque miren que si ya se ordena la adjudicación del bien, digámoslo así, nos quedamos sin respaldo. Es ahí que el 467 como realización especial de la garantía. Y el 488 nos habla entonces de las disposiciones especiales para la efectividad de la garantía real. Aquí es la ejecución propiamente dicho, lo que se conocía dentro del contexto del Código de Procedimiento Civil como el ejecutivo hipotecario. Ya lo hemos dicho, hasta la saciedad no existe. Hoy solo hablamos de una única acción ejecutiva, sino con intervención posible del 467 o esta del 468, que vamos a ver que ya es la ejecución directa. Entonces, demanda más los bienes objeto del gravamen. Debe acompañarse el título que preste mérito ejecutivo más todo lo contentivo de la hipoteca. También certificado de libertad y tradición con una antelación no superior a un mes, donde conste el propietario y los gravámenes comprendidos en un periodo de 10 años para ver quién puede llegar a tener derechos sobre él. Simultáneamente con el mandamiento de pago,
En el mandamiento ejecutivo se decreta el embargo y secuestro sin necesidad de caución. Aquí no opera la caución tampoco. Pues ya como ese es el bien objeto de, vamos a materializar las medidas cautelares. ¿Cuáles? Embargo y secuestro. Se registra así el demandado, ya no sea el propietario. Se tiene como sustituto, que es la figura de la sustitución procesal, al actual propietario, porque lo que se persigue es el bien. Entonces ahí, sin importar que encabeza, porque mire sobre quién se puede constituir la garantía real, y por eso se llama garantía real, es únicamente sobre el bien, no sobre la persona. Entonces está garantizando es con el bien, no la persona en sí. Por eso es que aquí se permite y se registra, y el registrador no se puede negar a ello, así el demandado ya no sea el propietario, porque lo que estamos persiguiendo, les repito, es el bien y no la persona. Y la garantía real, que es la hipoteca, está constituida sobre el bien es el que responde. En este proceso no cabe la reducción de embargo ni el beneficio de competente, claro, por otras razones no hay lugar con esas dos figuras aquí. Posteriormente entonces se dicta la orden de seguir adelante la ejecución, y si no prosperan las excepciones propuestas por el demandado y ya se han practicado las medidas cautelares, el demandado puede prestar caución para evitarlas o levantarlas, solo bajo esas condiciones. Tendría que garantizar como caucionando. Intervención de terceros acreedores. El ceso obligatorio y tiene 10 días para hacer valer sus créditos, sean o no exigibles. Si se nombra curador, también se le otorgan los 10 días. Ya citados los acreedores, se tramitan conjuntamente todas las demandas y se libra un solo mandamiento ejecutivo. Si estos terceros acreedores no concurren, tienen una nueva posibilidad. O sea, este es el primer escenario, llamados al proceso y que acudan. Si no, ¿cuál es esa segunda posibilidad? Que se adelanta el proceso, terminado, se paga. Y si sobra, entonces el juez retiene el saldo. Ahí pueden aparecer esos acreedores que no concurrieron y se tramita un proceso ejecutivo a continuación en el mismo expediente, tienen 30 días para hacerlo. Y si tampoco aparecen en ese término, se entrega el saldo al ejecutado, porque ya se les dio la oportunidad y no aparecieron. Pues digamos que también, y en este escenario, pues también es que los concito a pensar que es de muy rara ocurrencia, toda vez que, pues si usted tiene ese tipo de garantías, usted acude al proceso a defender sus derechos, si no empieza a correr riesgos que son los que están determinados aquí, les había enunciado anteriormente. Por hoy yo creo entonces dejamos, la intervención está aquí, estamos hablando de la ejecución propiamente dicha en aquellos casos de los ejecutivos sobre bienes inmuebles donde existe una garantía real y nos toca ir ya propiamente a la ejecución. ¿Por qué? Porque en otro escenario también tendré que mirar con cuidado el escenario de la adjudicación, que se da bajo las condiciones que nosotros vimos aquí. Pues decíamos, en esta ocasión pues dejamos hasta ahí, continuaremos en nuestra próxima oportunidad.